lo que vamos a ver hoy día son distintas formas de seleccionar celdas, filas y columnas. Bueno, la forma más fácil de seleccionar una celda es posicionarse con el mouse en esa celda. Supongamos que nosotros queremos posicionarnos en la celda C10, hago clic ahí y me posiciono en esa celda. Si yo selecciono esta celda, fíjense que el botón está en una cruz blanca gruesa, me posiciono sobre esta celda, aprieto el botón izquierdo y me desplazo, aprieto el botón izquierdo del mouse o del ratón y me desplazo hacia la derecha y voy seleccionando las celdas, en este caso un rango entre la C10 y la I10. Vuelvo a la C10. Lo mismo, si yo me mantengo ahí, aprieto el botón del mouse o del ratón y me muevo hacia abajo, también puedo seleccionar las celdas hacia abajo. Si mantengo el botón apretado y me desplazo hacia la derecha, formo un rectángulo, que en este caso sería un rango de celdas entre la C10 y la J17. Vuelvo a la celda C10. Ahora, sin mouse, voy a desplazar el cursor hacia la derecha. Yo puedo apretar la tecla Shift del teclado y desplazarme hacia la derecha. Y selecciono un rango de celda determinado. Lo mismo, si quiero seleccionar un rango de celda hacia abajo, mantengo el botón Shift apretado del teclado y con la flecha hacia abajo desplazo la selección de celda formando un rectángulo. Si mantengo el botón Shift apretado y en este caso con la flecha hacia la derecha, formo un rectángulo, en este caso que sería el rango celda C10 y 17. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar celdas que no están continuas? Bastante fácil. Mantengo apretado el botón Control y voy seleccionando esa o esas celdas que no están continuas. Incluso puedo seleccionar un rango que no está continuo a la celda. Bueno, ¿para qué me podría servir esto de seleccionar celdas que no están continuas? Es bastante útil cuando yo quiero sumar celdas o rangos de celdas que no están continuas. Por ejemplo, voy a colocar acá igual, suma, abre paréntesis y yo aprieto esta celda, mantengo el botón control apretado, esta celda y este rango, por ejemplo. Cierro paréntesis, hago enter y me aparece la suma de las celdas que acabo de seleccionar. Bastante útil. Voy a borrar esta función suma. Lo otro que podemos hacer, ya, con la selección de celdas, por ejemplo, voy a seleccionar una matriz que tenga 9 celdas. Ok. Y si yo empiezo a escribir desde la celda número 1, enter, 2, enter, 3, después voy a hacer enter. ¿Y qué es lo que va a pasar? El cursor se va a ir a la segunda columna de esta matriz, pero a la primera celda. Fíjense, hago enter, 4, 5, 6, lo mismo va a pasar ahora, 7, 8, 9. Queda todo formado dentro de la selección que yo acabo de crear. Bastante útil. Voy a borrar esto. Ahora bien, ¿cómo podemos seleccionar una columna completa? Por ejemplo, la columna E. Bastante fácil. Nos posicionamos sobre la letra E. Me cambia el cursor, fíjense, de cruz. Me posiciono en la E y aparece una flecha apuntando hacia abajo. Aprieto el mouse y se selecciona toda la columna. ¿Qué pasa si quiero seleccionar una columna que no está continua a la columna E? Aprieto el botón control y selecciono la columna H, por ejemplo. Y me quedan las dos columnas seleccionadas. Vuelvo a la celda C10. Y lo mismo pasa con la fila. Si yo quiero seleccionar una fila completa, por ejemplo la 10, me posiciono sobre el número 10, me cambia el cursor, hago clic y queda seleccionada.
¿Qué pasa si quiero seleccionar ahora una fila que no está continua a la fila número 10? Por ejemplo, la 8. Me posiciono sobre la 8, me cambio el cursor, mantengo el botón control apretado y selecciono. Y ahí quedan las dos filas seleccionadas. Lo otro, bastante importante, bastante útil. ¿Cómo puedo seleccionar toda la hoja? Toda. Un típico error es seleccionando la primera celda, yéndose abajo y así hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero es bastante difícil. ¿Ya? Voy a volver a la celda 1. La forma más fácil de volver a la celda A1 es escribiendo la celda A1 en el cuadro nombre. Entonces, allá de hecho está escrita. Hago Enter y vuelvo a la celda A1. Bueno, retomando, ¿cómo selecciono toda la hoja de una? Bastante fácil. Acá arriba, en la parte superior izquierda, aparece como un triangulito. Me cambio el cursor, fíjense, y selecciono toda la hoja. Hago clic y se selecciona toda la hoja en forma automática. Ok, bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos.